Un mundo feliz es una novela distópica que presenta una sociedad futurista hipercontrolada, ambientada en el año 632 después de Ford, aproximadamente el siglo XXVI en nuestro calendario. La historia se desarrolla en un estado mundial unificado donde la estabilidad social se logra mediante la ingeniería genética, el condicionamiento psicológico y el consumo constante de placeres superficiales, eliminando conceptos como la familia, el amor fiel y el sufrimiento. La novela comienza en el Centro de Incubación y Condicionamiento Central de Londres, donde el director explica el proceso de producción masiva de seres humanos. Los embriones se crean en laboratorios y se dividen en castas predeterminadas. Alfas, que son los intelectuales y líderes; betas, que son los profesionales; gamas, deltas y epsilones, estos últimos trabajadores manuales de menor inteligencia, condicionados para ser felices en su rol. Se utilizan técnicas como la decantación, nacimiento artificial, el condicionamiento hipnopédico, es decir, el aprendizaje durante el sueño, con frases repetidas como todo el mundo pertenece a todo el mundo, y la droga Soma, un alucinógeno que suprime cualquier malestar emocional para mantener la armonía. La sociedad promueve el consumismo extremo, la promiscuidad sexual obligatoria desde la infancia y el rechazo a la soledad o la introspección, bajo el lema comunidad, identidad, estabilidad. El protagonista principal es Bernard Marx, un alfa plus, psicólogo que se siente alienado por su baja estatura y su deseo de individualidad, lo que lo hace cuestionar sutilmente el sistema. Invita a Lenina Crown, una beta atractiva y convencional, a una reserva salvaje en Nuevo México, donde las personas viven de manera primitiva, con nacimientos naturales, familias, religión y sufrimiento. Allí conocen a Linda, una mujer del mundo civilizado, abandonada años atrás, y a su hijo John, apodado El Salvaje, quien ha crecido educándose con un libro de Shakespeare y anhelando valores como el amor, el arte y la libertad. Bernard lleva a John y Linda de regreso a Londres como una curiosidad científica, lo que le otorga fama temporal. John, fascinado al principio por la civilización, pronto se horroriza ante su superficialidad, rechaza la promiscuidad, enamorándose platónicamente de Lenina, critica el Soma y la falta de profundidad espiritual, y cita Shakespeare para expresar su conflicto interno. Mientras Linda muere por sobredosis de Soma, John intenta incitar una rebelión entre los deltas, trabajadores de bajo rango, distribuyendo Soma y predicando sobre la libertad. Esto lleva a una confrontación con Mustafa Montt, uno de los controladores mundiales, quien explica racionalmente el sistema. La felicidad colectiva se prioriza sobre la verdad, el arte o la individualidad, ya que el sufrimiento y la inestabilidad histórica, como las guerras pasadas, justifican el nuevo control total.
La novela culmina con John exiliándose en un faro abandonado, donde intenta vivir ascéticamente, pero es acosado por la prensa y la multitud. Abrumado por la culpa y el rechazo, John se suicida. A lo largo de la historia, Huxley intercala sátira con diálogos filosóficos, explorando temas como la felicidad artificial versus la auténtica humanidad, el costo de la estabilidad social y la erosión de la libertad individual. Aldous Huxley escribió Un mundo feliz en 1931 durante un periodo de transición turbulenta entre las dos guerras mundiales, y la novela se publicó en 1932, justo antes del ascenso del nazismo en Alemania y en medio de la Gran Depresión económica que azotaba a Occidente. Esta era se caracterizaba por un optimismo tecnológico inicial tras la Primera Guerra Mundial, impulsado por avances en la industrialización, la ciencia y la psicología. Huxley se inspiró en el Fordismo, el sistema de producción en masa inventado por Henry Ford en sus fábricas de automóviles, que simbolizaba la eficiencia mecánica, pero también la deshumanización del trabajador. En la novela, Ford es deificado como una figura religiosa, con el año de Ford reemplazando al calendario cristiano, reflejando la idolatría al consumismo. El contexto histórico incluye el auge de ideologías totalitarias, el comunismo soviético bajo Stalin, el fascismo italiano de Mussolini y el incipiente nazismo, que promovían el control estatal sobre la vida del individuo. Huxley visitó Estados Unidos en 1926 y quedó impactado por la cultura consumista de Hollywood y la publicidad masiva, así como por los experimentos en eugenesia, la mejora genética humana, popularizados por figuras como Francis Galton y practicados en políticas de esterilización forzada en algunos países, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido. La psicología behaviorista de Iván Pavlov y John B. Watson, que enfatizaba el condicionamiento ambiental sobre la naturaleza innata, también influyó en la descripción de la hipnopedia y el control social. Además, la década de 1920 dio avances en biología reproductiva, como los primeros experimentos con fertilización in vitro en animales, el uso creciente de sedantes y estimulantes en la sociedad. Huxley extrapoló estos elementos para criticar una posible utopía científica que, en realidad, sería una distopía. La novela se escribió en Sanary-sur-Mer, Francia, donde Huxley vivía exiliado de Inglaterra y refleja su desilusión con el modernismo postbélico, influenciado por su amistad con intelectuales como D.H. Lawrence y su interés en el misticismo oriental. En resumen, el libro es una advertencia contra el peligro de que la ciencia y la tecnología sin frenos éticos sirvan al poder para suprimir la libertad en nombre de la estabilidad.
Huxley motivó la escritura y publicación de Un Mundo Feliz como una sátira profética contra las tendencias de su época, advirtiendo sobre los peligros de un futuro donde la ciencia y el poder estatal conspiran para eliminar la libertad individual en pos de una felicidad superficial. Desilusionado con el utopismo de H.G. Wells, su amigo y mentor, Huxley invirtió el concepto de utopía en una anti-utopía, criticando el consumismo americano, el totalitarismo emergente y la deshumanización industrial. Las novedosas fábricas de la compañía Ford en 1920 le mostraron cómo la eficiencia mecánica podía aplicarse a la sociedad, inspirando la producción en masa de humanos. Principalmente buscaba alertar sobre la erosión ética de la ciencia, la eugenesia como herramienta de control social, el behaviorismo que reduce al humano a un animal condicionado y el entretenimiento masivo como opio del pueblo. Huxley, influenciado por su escepticismo filosófico y su interés en el budismo, veía la novela como una crítica al materialismo occidental, promoviendo valores como el arte, la espiritualidad y el sufrimiento como necesarios para el crecimiento humano. En cartas y ensayos posteriores, Huxley explicó que el libro era una extrapolación lógica de tendencias actuales, motivado por el miedo a que la estabilidad totalitaria destruyera la esencia humana. Publicado por primera vez en Londres, fue un éxito comercial que consolidó su reputación como pensador visionario, aunque él la consideraba más una advertencia que una profecía inevitable. Influencias personales de Huxley. Nacido en 1894 en una familia de intelectuales, su abuelo era el biólogo Thomas Huxley, defensor de Darwin. Aldous sufrió una enfermedad ocular en su adolescencia que lo dejó casi ciego, lo que le obligó a aprender braille y le dio una perspectiva única sobre la percepción y la realidad. Esta experiencia se refleja en temas de condicionamiento sensorial. En la novela, Huxley experimentó con drogas psicodélicas más tarde en vida, como la mescalina, que inspiró su ensayo Las puertas de la percepción en 1954. Pero en Un Mundo Feliz, el soma es una crítica a los escapes químicos de la sociedad. Predicciones visionarias. El libro anticipó avances reales como la fertilización in vitro, primer bebé probeta en 1978, los antidepresivos como el Prozac en los 1980, la ingeniería genética y la cultura del consumismo masivo. Huxley predijo una sociedad obsesionada con el entretenimiento superficial, similar a las redes sociales modernas, y el control poblacional mediante la biotecnología. Título y referencias literarias. El título proviene de una línea de La Tempestad de Shakespeare, pronunciada por Miranda al ver a extraños. John el Salvaje cita frecuentemente a William Shakespeare, simbolizando el choque entre la cultura clásica y la moderna esterilidad. Huxley inicialmente planeó una novela más utópica, pero la transformó en sátira tras visitar fábricas en Estados Unidos. Recepción inicial y prohibiciones. Al publicarse, fue controvertida
por sus temas sexuales y antirreligiosos. Fue prohibida en Irlanda y Australia y censurada en escuelas estadounidenses. En 1958, Huxley publicó Regreso al Mundo Feliz, un ensayo no ficticio donde compara su distopía con la realidad de la Guerra Fría, argumentando que sus predicciones se estaban cumpliendo más rápido de lo esperado. Adaptaciones y legado. Ha sido adaptada a cine, televisión y radio, comparada con 1984 de Orwell, quien fue alumno de Huxley. Representa una distopía de placer en lugar de dolor. Curiosamente, Huxley murió el 22 de noviembre de 1963, el mismo día que el presidente John F. Kennedy y el escritor C.S. Lewis, y pidió LSD en su lecho de muerte. Huxley escribió la novela en solo 4 meses, influenciado por su viaje a Nuevo México en 1929, donde visitó reservas indígenas que inspiraron la Reserva Salvaje. El soma se basa en mitos hindúes de una bebida divina, reflejando el interés de Huxley en el espiritualismo oriental.